Bien, lo que vamos a trabajar hoy es el seno de la suma de dos ángulos y lo que vamos a hacer es demostrar que el seno de alfa más beta, este es alfa y este es beta, el seno de la suma es igual a el seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. Para hacer la demostración vamos a arrancar de esto, pero en definitiva todavía acá lo que tengo son nada más que tres rectas que se intersecan en un punto. No tengo básicamente nada, no tengo herramientas como para poder arrancar a hacer una demostración de algo. Y yo lo que quiero con esto es que tenga sentido toda la construcción que hacemos, toda esa construcción auxiliar que hacemos, quiero tratar de que tenga sentido. Entonces pensemos, si estamos hablando de razones trigonométricas, si estamos hablando de senos, de cosenos, ¿qué es lo que tiene sentido que aparezca en mi construcción? Y obviamente triángulos rectángulos, porque cuando hablamos de razones trigonométricas, en lo primero que pensamos es en triángulos rectángulos. Y yo que no tengo ninguno. Pero entonces podemos introducirlos como construcción auxiliar algunos triángulos rectángulos. ¿Qué triángulos rectángulos vamos a dibujar? Primero, yo tengo seno de alfa más beta. Alfa más beta es todo esto. Entonces me convendría tener un triángulo rectángulo que yo puedo usar como ángulo de referencia a alfa más beta. Entonces, por ejemplo, hago un segmento que sea perpendicular a este lado y con esto construí un triángulo que es un triángulo rectángulo y que tiene como ángulo de referencia a alfa más beta. Entonces yo acá voy a poder decir seno de alfa más beta. Pero después me aparece seno de alfa y coseno de beta. Acá tendría un triángulo rectángulo que tiene a alfa como ángulo de referencia. Pero necesito otro que me tenga como ángulo a beta. Que podría meterlo por cualquier lado por acá. Pero después, como a mí me va a servir que los lados de los triángulos puedan, digamos, relacionarse entre sí, entonces me conviene hacer que sea perpendicular a este lado de beta y que pase por este punto. Después ya vamos a empezar a nombrar todos los puntos. Entonces, este triángulo es rectángulo acá y tenemos un triángulo rectángulo que tiene como ángulo de referencia a beta. Vamos a hacer otro triángulo rectángulo que tenga a alfa como ángulo de referencia y que sea la proyección sobre este lado de alfa de este punto. ¿Sí? Entonces tenemos un triángulo que tiene como ángulo de referencia a alfa más beta, que lo necesito acá. Tengo otro que tiene a beta, que lo necesito acá y acá. Y otro que tiene a alfa, que lo necesito acá y acá. Pero aparte, si miramos bien, este ángulo de acá también es un ángulo alfa. ¿Por qué? Bueno, por construcción, este lado de alfa y este lado son perpendiculares. Y este lado también son perpendiculares. Entonces tengo dos ángulos agudos de lados respectivamente perpendiculares y esos ángulos son iguales. Yo podría tomar a este triángulo, que es rectángulo acá, pero me va a convenir más, después vamos a ver por qué, tomar este, o sea, hacer perpendicular a esta construcción y tener un triángulo que sea rectángulo acá. Porque aparte de eso, acá me forma un paralelogramo, que es un rectángulo de hecho, que me va a servir. Vamos a empezar a poner nombres a los vértices para después guiarnos. Este va a ser el vértice A, acá vamos a tener B, a este lo puedo llamar C, a este D, E va a ser este y F va a ser este. Entonces, como estoy buscando el seno de alfa más beta, vamos a arrancar con la construcción que hicimos a plantear el seno de alfa más beta. El seno es
cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno de alfa más beta es el cateto opuesto, que es BD, sobre la hipotenusa, que es AB. Al cateto BD lo puedo expresar como BC sobre CD. ¿Por qué lo voy a expresar como una suma? Bueno, a ver, yo acá arriba tengo una suma. Entonces me conviene tener esto expresado como una suma para poder llegar a donde quiero llegar. Entonces voy a expresar a este cateto como BC más CD. ¿Sí? Sobre AB, que en un paso siguiente puedo distribuir ese denominador para que me queden dos fracciones que se están sumando. Pero ahora miro lo que tengo. Tengo BC, que es esto, sobre AB, que es esto. No son dos lados de un triángulo, no tienen prácticamente relación entre sí más que el hecho de estar unidos en este vértice, pero ni siquiera sé cuánto mide este ángulo. No tienen nada en común. Y CD, que es esto, sobre esto, tampoco tiene nada en común. Y yo hice tantos triángulos rectángulos como para poder relacionar entre sí esos lados. Entonces, me convendría tener, por ejemplo, entre BC y AB, BC es este, AB es este. Decir, bueno, un lado que me relacione dos triángulos que los tengan como catetos o como lados, digamos. BC es un cateto de este triángulo BCE y AB es la hipotenusa del ABE. Un lado en común que tienen esos dos triángulos es BE. Entonces me convendría poder meterlo a la ecuación que tengo. ¿Cómo puedo introducir eso sin afectar la igualdad? Bueno, lo multiplico y lo divido por lo mismo, ¿sí? Y lo que yo quiero que se entienda acá es por qué justamente BE y no cualquier otro, porque tengo un montón de segmentos. ¿Por qué justamente BE? Bueno, porque justamente BE me relaciona dos triángulos que tienen como lados a estos dos segmentos. Entonces, vamos a multiplicar por BE y vamos a dividir por BE. ¿Sí? Y entonces acá ya tengo algunas relaciones que después en el próximo paso las vamos a mirar. Porque ahora se relacionan los dos triángulos que los tienen como lados. Y vamos a hacer el mismo pensamiento para CD y AB. CD es esto. Y ahora resulta que CD no es... CD es esto, es un lado de un paralelo, de un rectángulo. No es lado de ningún triángulo. Entonces, ¿todo el análisis que hicimos antes no nos sirve? Sí nos sirve. Porque CD es igual a EF, lados opuestos de un rectángulo. Y EF sí es un lado de un triángulo. Pero resulta que EF y BA y AB, así acá, no están relacionados para nada. EF y AB, ¿con qué se relacionan? Si EF es un lado del triángulo AEF y AB es un lado del triángulo ABE. Y el segmento que tienen en común, el lado que tienen en común es AE. Entonces, lo que voy a hacer es introducir el lado AE para que pueda relacionar esos dos triángulos que los tienen como lados. Entonces, en vez de escribir CD, dijimos vamos a escribir EF, que es lo mismo, tiene la misma longitud. Entonces escribo EF, ¿sí? En vez de CD. Esto está sobre AB.
Y vamos a multiplicar y dividir por el lado que quiero introducir a la ecuación, que es AE. Vamos a ver entonces para qué me sirvió eso. Yo tengo dos proporciones entre lados, ¿sí? Pero BE sobre BE es 1, eso no me sirve para nada. Y BC sobre AB ya vimos que tampoco servía para nada porque no se relacionan entre sí. Pero si los divido cruzados, si los relaciono cruzados, veo que BC, que es este lado, es un cateto adyacente de este ángulo A en este triángulo, y BE es la hipotenusa de ese mismo triángulo. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno de alfa, porque alfa es el ángulo de referencia. Y me queda BE sobre AB. Esto es BE, que es el cateto opuesto en este triángulo, y AB, que es la hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa es el seno de qué ángulo. El ángulo de referencia que tengo acá es beta. Vamos a la siguiente. EF sobre AB, dijimos, EF sobre AB no pasa nada, no están relacionadas, no son lados del mismo triángulo. Y AE sobre AE es 1, así que no me sirve. Pero si los trabajo cruzados, me queda EF sobre AE. Acá tengo EF, cateto opuesto de este triángulo a EF, sobre AE, que es la hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa es el seno de este ángulo, que es alfa. Y me está quedando AE y AB. AE para este triángulo ABE es el cateto adyacente y AB es la hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa es coseno de beta. Entonces, todo eso que quedó bastante desprolijo ahí, vamos a acomodarlo un poquito mejor. Entonces me va a quedar que el seno de alfa más beta es igual a seno de beta por coseno de alfa más coseno de beta por seno de alfa. No me quedaron en el mismo orden que lo quería demostrar. No pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Por propiedad conmutativa de la suma, que este término lo puedo pasar para acá y este para acá. Propiedad conmutativa de la suma. Y dentro de cada uno de los términos los factores no quedaron en el mismo orden, pero la multiplicación es conmutativa. Así que no pasa nada en relación al orden en el que esto haya quedado. Están todos los elementos, ¿sí? Y haciendo las operaciones correctas. Por lo tanto, así demostramos el seno de la suma de dos ángulos.